¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra en este hermoso día. Un día de bendición, sin duda, porque por el amor de Dios, por su gracia y por su misericordia, hoy tenemos un día más en nuestras vidas y por ello le damos la gloria y la honra a Dios. Y queremos aprovechar este día para bendecir su nombre, para exaltarlo, para decirle a las naciones que Dios es el mismo, porque Él es eterno, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios es eterno, Dios es espíritu y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y hoy todos los que logramos ponernos de acuerdo en ese mensaje bíblico, nos ponemos de acuerdo y por favor, únase a un servidor. Démosle a Dios la honra y la gloria porque estamos vivos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos transitando en el año 2020 por una pandemia provocada por un virus. Ese virus ha causado mucho daño en el mundo, pero usted y yo mantenemos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús y en el Dios de Israel. Y por eso, con ese gozo y con esa alegría, queremos compartir una porción de la Escritura que sin duda bendecirá su vida. Comenzamos. El tema de este día es: nace un nuevo creyente en Jesucristo y en el Dios de Israel. Un hombre o una mujer toman la decisión más importante de su vida y es creer en Jesús y creer en el Dios de Israel. Examinamos o vamos a examinar una doctrina que es básica para la gente que quiere convertirse al Dios de Israel, pero que muchos conversos han pasado por alto. Esta doctrina básica fue establecida en acuerdo entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y esta doctrina tiene que ver con lo que se dijo en el Antiguo Testamento desde el principio. Dios estableció estos mandamientos y cuando llegó el momento de conversión del mundo gentil al Dios de Israel, al pueblo de Dios, se estableció que ellos guardasen estos mandamientos que ya habían sido dados por Dios. Pero antes de llegar a esa doctrina básica, me gustaría plantear a usted el contexto para poder llegar bíblicamente al punto que nosotros deseamos, con la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo, guiarlo a través de la Escritura al conocimiento de esa doctrina que es básica, que es fundamental, pero que sin duda es necesaria para que la apliquemos en nuestra vida cotidiana. Comenzamos con Ruth, en el libro de Ruth capítulo 1, verso 16. En el verso 15 dice la Escritura, comenzando desde el 15. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Noemí le dice a Ruth: vuelve a tu casa, vuelve a tu familia, vuelve a tus dioses. Haz lo que normalmente has hecho, que es una adoración basada en costumbres y tradiciones. Es una relación basada justamente en mandamientos humanos, doctrinas establecidas por hombres y los mismos hombres aceptando estas doctrinas, estos argumentos de fe, estos dogmas, llevándolos a través de esto a tradiciones y costumbres. Noemí le dice a Ruth: bueno, ve y haz lo que normalmente hacías. Entonces Ruth toma una decisión que es importante que nosotros la consideremos. Ruth, sabiendo la vida que llevaba, ella toma la decisión y dice: no voy a volver a hacer lo mismo que hacía antes. A partir de hoy, tu pueblo será mi pueblo
y tu Dios será mi Dios. En esta expresión de tu Dios será mi Dios implica que las leyes establecidas por Dios para el pueblo de Israel ahora iban a ser observadas por Ruth. Esto es fundamental. Si usted ha tomado la decisión de convertirse al Dios de Israel o ya es convertido al Dios de Israel, es necesario recordar que las leyes y los mandamientos de Dios ahora pesan sobre su vida. Sí, todos y cada uno pesan sobre la vida de cada uno de nosotros. En Efesios capítulo número 2, versículos 19 y 20 dice la Escritura: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, porque usted acaba de tomar esta decisión. Y si ya la tomó, entonces usted debe saber que pertenece a la familia de Dios. Esa decisión que usted tomó no lo hizo miembro de una religión, ni le pertenece a una religión. Lo hizo miembro del pueblo de Dios, miembro de la familia de Dios. Luego dice la Escritura: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tomó una decisión, se convirtió al Dios de Israel, aceptó que Israel tiene leyes de parte de su Dios y usted acepta vivir en esas leyes. Ahora usted es de la familia de Dios. Bueno, a partir de este momento, su vida tendrá que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la base principal del edificio Jesucristo mismo. Ahora vamos a definir quiénes son los profetas. En Mateo capítulo 11, verso 13, dice la Escritura: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Note esto. En Efesios 2:20 nos dicen que nos edifiquemos en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Definimos profetas. Y todos los profetas nacidos de mujer profetizaron hasta Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista, no hay otro profeta nacido de mujer, aunque él se atribuya el título de profeta, que pueda interferir o que pueda modificar el contexto bíblico. Esto es lo importante del estudio puntual de la palabra escrita. No hay más profetas que cambien el contexto bíblico. Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya tenemos la palabra profética que hace que nosotros crezcamos, como dice Efesios 2:20, en el fundamento de los profetas. Ahora vamos a ir a los apóstoles. Los profetas profetizaron hasta Juan. Y Pedro dice, usted ya tiene toda la palabra profética que necesite. ¿Qué quiere decir esto? Que después de Juan, todos los hombres o mujeres que se han levantado profetizando, ellos a la verdad han profetizado, pero ninguno de ellos ha modificado el curso del desarrollo bíblico. Ya nos fue dada toda la profecía que nosotros necesitamos. Tenemos incluso la profecía hasta el fin de todos los tiempos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos
Los profetas hasta Juan profetizaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya está definido el fundamento de los profetas. Ahora vamos a definir el fundamento de los apóstoles. Definamos apóstol. El apóstol es un hombre que fue llamado directamente por Jesús. Usted ve que la Escritura dice que yendo por el camino, antes oró para elegir a sus apóstoles, encontró uno y le dijo, tú sígueme. Así es como Jesús elige a sus apóstoles. Entonces, pero tenemos después de los 12 y del que sustituye a Judas, tenemos un apóstol más. Esto es el apóstol Pablo. Llamamiento que recibió el apóstol Pablo para ser el apóstol de los gentiles. En el contexto bíblico, puramente bíblico, solamente se definen dos pueblos, el pueblo hebreo y el pueblo gentil. Todos los que no son hebreos sobre la faz de la tierra son gentiles. Así es que hay una definición muy clara entre judíos y gentiles. Pablo, escuche, el último apóstol de Jesús. Pablo, el último apóstol llamado por Jesús. Después de él, ningún otro hombre sobre la faz de la tierra ha sido llamado por Jesús para ser su apóstol. En Hechos, capítulo número 9, dice la Escritura en el verso 14, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, refiriéndose a Saulo de Tarso, para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Si a usted le inquieta el tener un apóstol, lea por favor la cita que acabamos de examinar. Usted ya tiene un apóstol, es el apóstol Pablo, que Jesús llamó para ministrar a los gentiles. ¿Qué van a ministrar los apóstoles? ¿Qué van a ministrar los profetas? La misma palabra que les fue enseñada. Jesús le dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra apóstol no implica una situación de ego o una imagen. No, la palabra apóstol implica que este hombre está obligado a enseñar única y exclusivamente lo que Jesús les enseñó. Si estos apóstoles le enseñaban a la gente lo que Jesús les enseñó, dice Jesús, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si un apóstol no enseña la doctrina cristiana puntualmente, con puntos y con comas, bajo ninguna circunstancia debe llamarse apóstol, porque el último apóstol llamado por Jesús es el apóstol Pablo. Entonces haremos bien en seguir las instrucciones que le fueron dadas por Jesús, porque de esa manera nosotros esconderíamos nuestra fe no en un hombre o en una organización religiosa, sino en Jesús, el Hijo de Dios vivo. En primera carta a los Corintios, capítulo número 15, en el verso 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto es el trabajo del apóstol, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenéis la palabra apostólica que nos ha sido enseñada, seremos salvos. La salvación no viene por causa de hombre o por causa de organización religiosa o por causa de religión.
La salvación viene por causa del Evangelio que nos es enseñado, en el cual se encuentra la fe en Jesús, el Hijo de Dios, presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el verso 3 dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, hablando el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Cuando usted examina la obra del apóstol Pablo, su mente debe explorar esa gran labor que desarrolló el apóstol Pablo. Y si después de ver todo lo que hizo y todo lo que le aconteció y todo lo que vivió, vemos esta palabra que dice que él es el más pequeño de los apóstoles y que aún ni siquiera merece ser llamado apóstol. ¿Cómo podría un hombre que no tiene el perfil del apóstol Pablo, no tuvo un encuentro o un llamamiento personal de parte de Jesús, ostentar el título de apóstol? Pero usted ya tiene uno. Fuera, como dije, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, el resto del mundo somos gentiles. Si usted quiere un apóstol, le presento al apóstol Pablo. Escuche su enseñanza, escuche su doctrina, porque escuchando y haciendo la doctrina transmitida por el apóstol Pablo, usted será salvo. Vamos al apóstol Pedro, el llamamiento de Pedro, que fue específicamente a los judíos. Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. Gálatas capítulo número 2. Antes, por el contrario, verso 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Este versículo parece muy sencillo, pero este versículo define el mensaje del apóstol Pedro. Cuando usted lee lo que el apóstol Pedro dice, usted debe saber que el público que está escuchando este mensaje es judío, es hebreo. Pedro, en sus cartas, en sus discursos, y cada vez que vemos en referencia a Pedro, él le está hablando mayormente a los judíos, mayormente a ese grupo que ha practicado la circuncisión en su carne. En el verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí se define bíblicamente el rumbo que toma Pablo y el rumbo que toma Pedro. Este es el contexto con el que debemos leer todo lo que el Espíritu Santo inspira en Pablo y todo lo que el Espíritu Santo inspira en Pedro. En Hechos capítulo 16, comenzamos con el mensaje. Después
llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Usted lee el verso 4 y el verso 5 y puede pasarlo muy rápido. Puede ir al verso que sigue, al capítulo que sigue, al libro que sigue, y probablemente dejó pasar algo que sin duda es una enseñanza fundamental en la vida del creyente. Mire, el verso 4 dice, y al pasar por las ciudades, recuerde que el ministerio del apóstol Pablo mayormente fue misionero. Él establecía en las casas congregaciones, en las ciudades, y de esa manera la iglesia crecía, se expandía y se multiplicaba. Así es que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Cómo ocurrirá después de este evento que tenemos en el siglo XXI y que comenzamos en el año 2019 y ha transcurrido el 2020 con esta pandemia? Hoy, en todas partes del mundo se están levantando hombres y mujeres que se convierten a Jesús y que se convierten al Dios de Israel. Bien sería para ustedes saber que el primer requisito para que usted se convierta al Dios de Israel es seguir el acuerdo que tomaron y que fue tomado por los apóstoles y que fue establecido desde el principio. Este es el acuerdo al que esta porción hace referencia. En Hechos, capítulo número 21, verso 25. En cuanto a los no judíos y han creído en Jesús, ya les habíamos mandado una carta. En ella les hicimos saber que no deben comer carne de animales que se hayan sacrificado a los ídolos, ni sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Tampoco deben practicar las relaciones sexuales prohibidas por nuestra ley. Esto es fornicación. En Génesis capítulo número 9, verso 4 dice la escritura, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Levítico 17, 14, porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por tanto, dije a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Deuteronomio 12, 16. Solo que no comeréis la sangre, la derramaréis como agua sobre la tierra. Si usted es un nuevo creyente, debe guardar estas ordenanzas de forma absoluta. Es decir, nadie puede evadir estas ordenanzas porque son mandamientos de Dios. Si usted es nuevo creyente, es necesario dejar de hacer todas estas cosas. No cocine la sangre de los animales de ninguna manera. No participe de la mesa de lo sacrificado a los ídolos o a los santos o a las vírgenes. Costumbres de día de muertos y celebración de santos. Y celebran también en muchos lugares del mundo el santo patrón o la santa patrona. Y hacen festividades, hacen fiestas, hacen comidas. La Biblia le dice a usted como nuevo creyente que no debe participar de todo lo que se les presenta a ellos. Todo lo que se pone en la mesa es lo que no se debe comer. Por supuesto, si usted es un nuevo creyente, ni siquiera usted ya debería de ponerlo. Ya es un hombre o mujer convertido o convertida. Debe dejar de hacer todo esto, no porque lo diga yo, lo dice la Escritura y usted hará bien en obedecer a la palabra escrita. No coma carne cruda. Carne
a la que aún cuando usted la está partiendo, se mira la sangre dentro, porque esta es carne con su sangre. Debe cocer todo perfectamente. Y finalmente, de acuerdo al verso que leímos, no viva en fornicación. Si ya es un nuevo creyente, arregle su vida. Y si usted está viniendo al conocimiento de Dios a través de Jesucristo y usted entiende que no debe vivir, no debe practicar la fornicación, por favor, no lo haga. No lo haga porque la fornicación es pecado. Vamos a comenzar todo desde cero, buscando amar la ley de Dios y viviendo bajo la gracia en Cristo Jesús. Guardemos pues todas estas ordenanzas si somos hombres y mujeres convertidos. Guardemos pues todas estas leyes y ordenanzas si hemos tomado esa decisión grande y maravillosa de convertirnos al Dios de Israel, aceptando a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Busquemos entonces juntos amar la ley de Dios y viviendo bajo la gracia en Cristo Jesús. Por favor, no pase por nada, no pase por alto nada de lo que fue dicho de parte de Dios y quedó escrito en este hermoso libro llamado la Biblia. Ame su ley, ame su palabra, deleítese en la ley, que la ley sea como miel en su boca, que la ley sea en lo que su corazón se agrade. Haga como David, alégrese con la ley de Jehová, que para usted sea un gozo la ley de Jehová. Y viviendo en Cristo Jesús, vivamos siempre procurando guardar los mandamientos de Dios bajo la gracia en Cristo Jesús. Esto es, dice la Biblia, en esta sentencia se cumple la ley y los profetas, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo, porque haciendo esto nosotros cumplimos con la ley y con los profetas. Hagamos pues un esfuerzo. Sí, antes practicábamos todas esas cosas y nos sentíamos bien haciéndolo. Hoy, que ese gozo y esa felicidad sea por no hacerlo. Que usted diga, gracias a Dios, ya no hago eso. Gracias a Dios, ya no guiso sangre. Gracias a Dios, ya no pongo altares a nada ni a nadie. Gracias a Dios, arreglé mi relación marital. Viví un tiempo en fornicación, pero ahora tomé la decisión de arreglar mi vida y hacer un pacto delante de Dios, un pacto que confirme mi lealtad y mi fidelidad al hombre o a la mujer con la que yo vivo. Aléjese de la fornicación, porque apartándose de todas estas ordenanzas o haciendo o cumpliendo todas estas ordenanzas, estaremos agradando a Dios porque su voluntad ha sido puesta sobre nosotros. Dios le bendiga. Por favor, inténtelo, hágalo y no pare hasta lograrlo. Que tenga un hermoso día. Hasta pronto.